Muy buenos días, soy la docente Diana Mireya Badía López y les cuento que tengo más de 23 años pues en la labor docente. Adelanté algunos estudios en metacognición, en el programa del niño como científico y lengua materna en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle. Soy promotora de lectura y pues hoy vengo a estar con ustedes a traerles un tema súper interesante y es la estimulación escolar en niños de 6 a 11 años. Y nos preguntamos muchas veces qué quiere decir estimulación. Bueno, estimulación es una recompensa, eh, un incentivo que se le da a un individuo. Es una motivación para realizar una serie de actividades que busca promover, pues, en esferas el desarrollo de las personas. Hoy entonces vamos a hablar un poquito de esa estimulación en esta etapa escolar de los 6 a los 11 años. Y es que voy a permitir compartir con ustedes hoy la pantalla esta presentación muy bonita. Y es que cuando hablamos de estimulación, nosotros nos tenemos que remitir a cuando estábamos en esa etapa de gestación, ¿cierto? Y entonces nos decía la enfermera, nos decía el doctor, no, es que hay que hablarle allá a la barriguita, hay que hacerle masajitos, hay que estimular a nuestro bebé, ¿cierto? Hay que hablarle, ponerle musiquita, ¿cierto? Luego, cuando nuestro bebé nace, entonces ya el pediatra entonces nos recomienda hacer algunos ejercicios de estimulación y abrir y cerrar las manitos, hablarle al bebé, acariciarlo, eh, ponerlo, empujarle la colita, ponerlo boca abajo, ayudarle a que se voltee, ¿cierto? Y todos estos ejercicios y todo este juego lúdico que empezamos a desarrollar con nuestro bebé para ese fin, que es el aprendizaje, a eso le llamamos entonces estimulación. Pero ¿qué pasa cuando el niño ya entra en una etapa escolar? Y es que se nos olvida y ya decimos pues, que ya está grandecito, ella no necesita más estimulación. Error, porque los niños necesitan y requieren esa estimulación. Y en este caso, esa estimulación escolar. Bueno, entonces los voy a invitar aquí a ver este video que es muy bonito y yo creo que refleja como la experiencia de cada uno de nosotros en diferentes etapas de la vida. La clase de arte había terminado, pero Vashti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. ¡Ah! Un oso polar bajo una tormenta de nieve, dijo. Muy divertido, contestó Vashti. No se me ocurre qué dibujar. La profesora de Vashti sonrió. Haz solo una marca y mira a dónde te lleva. Vashti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Vashti y tranquilamente dijo, ¿ahora? Fírmalo. Vashti pensó por un momento. Bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Vashti entró en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Habían marcado su punto en un marco dorado. Puedo hacer un punto mejor que ese. Abrió su caja de colores nunca antes estrenada y se puso a trabajar. Vashti pintó y pintó. Un punto amarillo
un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo, descubrió que podía pintar un punto violeta. Vashti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Vashti esparció los colores con un pincel más grande en un papel más grande y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Vashti causaron sensación. A Vashti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración: «Eres una gran artista. ¿Cómo me gustaría pintar como tú?» «Seguro que sabes», le contestó Vashti. «¿Yo? No, yo no. No sé trazar ni una línea recta con una regla». Vashti sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. «A ver», le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Vashti miró atentamente el garabato del niño. Luego le dijo: «Y ahora, fírmalo, por favor». Bueno, ¿y cuántos somos pensando que no sabemos hacer no podemos hacer un dibujito, que yo no sé dibujar, ¿cierto? Eso realmente les pasa a todos los niños. Todos los niños en algún momento se han sentido como Basti. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa, y es que cuando eh, vemos que el niño está pues ya en etapa escolar, después de los 6 años, las familias pues se relajan un poco y piensan que con lo que aprenden en el colegio es suficiente. Sin embargo, pues es fácil encontrar a escolares que tienen poca información sobre el mundo que les rodea, que les cuesta expresarse de forma oral o escrita, y que les cuesta comprender lo que escuchan o lo que leen. La estimulación del aprendizaje se debe hacer en todas las fases de crecimiento, en la escuela. Muchas veces nos enseñan conceptos, pero la verdad es que la escuela no enseña a aprender. Y ahí es donde entramos nosotros, papitos, mamitas, abuelas, acudientes, los que estamos allí al lado de este niño. Y es que es importante conocer aspectos del desarrollo de cada edad para poder acompañar a nuestros hijos y entender esos cambios que se producen. Aquí tenemos entonces una tabla, y esta tabla es una tabla de Piaget, y Piaget nos hablaba entonces del desarrollo del niño en diferentes etapas. Él le llamó estadios sensibles de aprendizaje. Y nos decía que en cada periodo el niño tenía una sensibilidad para adquirir cierto aprendizaje. Hoy en día vemos con mucho asombro que todo lo que nos decía Piaget, pues realmente no estamos a rajatabla, pero es un proceso secuencial. Y, por ejemplo, nos dice que entre los 6 y los 8 años, pues el niño hace una ampliación de su vocabulario. Es decir, ya un niño entre los 6 y los 8 años ya debe pues tener un vocabulario amplio. No tanto como el de un adulto, pero sí manejar un vocabulario amplio. Un acceso a la escritura, empezamos nuestras primeras letras, empezamos nuestra comunicación escrita, a descifrar ese código lingüístico que es difícil.
mejor control de tiempos y modos verbales. Y es que nos vamos a encontrar que muchos niños dicen, es que me fui mañana, por decir voy mañana, entonces me fui mañana, ¿cierto? Por, por decir aprendí algo, entonces me aprendí yo solito, ¿cierto? Entonces son esos manejos de los tiempos verbales y vamos a ver que en este periodo pues empieza él a aprenderlos. El mañana, el ayer, el hoy, es muy importante, el pasado, el presente, ¿cierto? Entonces, mire, son estos modos y tiempos verbales, cuando nosotros los vemos de pronto en lengua castellana, vemos a veces complicados. Imagínense que el niño lo tiene que aprender así, en el momento en que está hablando. Y si lo aprende, si hace una buena adquisición en el lenguaje, lo puede hacer también en el lenguaje escrito. Entonces, por eso esto es muy importante. Comprensión de algunos aspectos del lenguaje matemático, y es que sumar, restar, quitar, poner, llevar, prestar. Imagínense todos esos aspectos del lenguaje matemático, ¿cierto? Adición, sustracción, ¿cierto? Minuendo, sustrayendo. Todos estos términos empiezan a llegar a un niño de primer grado. De 8 a 10 años, entonces tenemos ese dominio de la escritura, esa ampliación de un vocabulario y la formación de conceptos. Aquí entre los 8 y 10 años, un niño puede tener un amplio vocabulario casi como el de un adulto. Uso de un lenguaje matemático, ya entiende esos términos. Concordancia de artículos y pronombres, entonces el, la, los, las, ¿cierto? Un, una, unos, ¿cierto? Entonces esa concordancia de esos artículos y esos pronombres, yo, tú, él, y la precisión motriz en la escritura. Y aquí hay, porque de los 8 a los 10 años, que la letra no se le entiende, que la grafía no es la adecuada, la ortografía. Y es que, mamitas, les quiero contar, y papitos y acudientes, abuelitas que estén con los niños, es que el niño como habla, escribe. Importantísimo esa adquisición de ese lenguaje oral, porque realmente eso se va a ver reflejado en ese lenguaje escrito. Si tenemos niños con problemas en la pronunciación de la R, de la S, ¿cierto? Si el niño dice calo, él va a escribir calo, ¿no? Escribir calo. Para él va a ser muy difícil, va a ser muy complicado, ¿cierto? Porque eso le va a parecer tan abstracto y a veces nosotros no entendemos qué situación está pasando cada niño. De los 10 a los 12 años, pues ya tenemos construcciones de oraciones más complejas. Decimos un vocabulario casi como el de un adulto, muy completo, comprensión de conceptos abstractos y ampliación de conocimientos de conceptos matemáticos. Entonces ya tiene el por, el dividendo, ¿cierto? Las fracciones. Entonces, sobre, ¿cierto? Las equivalencias. Entonces, mire que eso se va ampliando y se va complicando. Cuando yo no tengo las suficientes bases y no he hecho unas bases conscientes antes, luego va a ser más complicado para los niños y va a haber esa desmotivación, ese desánimo ante la escuela, las labores escolares, las tareas del horror. Entonces vamos a hablar un poquito. Y es que muchas mamás le dicen a uno, es que, profe, todo está bien hasta la hora de hacer las tareas. Es que se libra la batalla pues a la hora de hacer las tareas. Es que mi casa es un infierno a la hora de hacer las tareas. Y es por todo eso, porque hay vacíos, porque realmente el niño se siente muy frustrado, porque mamá y papá no entienden esos procesos de los niños, por qué es lo que está pasando, qué es lo que faltó, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué aspectos influyen sobre el aprendizaje en la etapa escolar? Y es que vamos a tener tres aspectos. El desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo y la motivación. Vamos a ver pues que el desarrollo del lenguaje pues es esa consolidación de ese lenguaje que es necesario para tener éxito en el aprendizaje escolar.
El lenguaje es también la herramienta básica para la socialización. Mire, estos problemas de articulación, de riqueza de vocabulario y de comprensión o expresión van a dificultar la adaptación en la escuela. Entonces, ojo con esos problemas de lenguaje, ojo con eso porque realmente, y la autoestima del niño porque se va a hacer fácil blanco pues de las burlas y nosotros sabemos lo que puede ocasionar esto. El desarrollo cognitivo, y es que el aprendizaje escolar está relacionado con ese desarrollo neurológico. Mire, mamitas, el cerebro del niño se desarrolla desde la gestación de nuestro vientre materno hasta, dicen que hasta los 7 años, está creciendo, está expandiendo, está haciendo esa cantidad de conexiones neurológicas. Inclusive dicen que esa maduración cerebral puede llegar inclusive hasta los 12 años. Entonces, por eso es muy importante porque todo lo que hagamos en esta etapa con nuestros niños es fundamental para ese desarrollo neurológico. Estas actividades vienen a ser pues actividades mentales complejas que se ponen en marcha cuando queremos hacer algo nuevo que no conocemos. Entonces, empezamos a hacer puentes de las neuronas unas con otras y esos puentes y esas conexiones son los que nos permiten hacer los aprendizajes, ¿cierto? Para adquirir ese nuevo conocimiento. Y yo les comento, mamitas, que yo tuve mucho tiempo, he tenido la experiencia de trabajar con adultos, ¿cierto? Y con adultos pues que apenas están adquiriendo su lenguaje escrito, aprendiendo a leer y escribir, y es muy complicado. Para ellos hacer estas conexiones neurológicas es muy complicado porque no pueden hacer a veces nuevas y entonces nos toca que empezar a ver qué aprendizajes previos tiene y sobre ellos empezar a desarrollar ese lenguaje cognitivo y ese lenguaje escrito en una persona adulta. Entonces, yo lo sé por experiencia, en la educación de adultos es muy complicado porque esas conexiones neurológicas no se hicieron a tiempo. Bueno, entonces vemos que muchas habilidades cognitivas pues implican iniciativa, motivación, formulación de nuevas metas, planes de acción, control de esa conducta, funciones cognitivas básicas como la atención y la memoria. Ay, no, es que eso de la memoria, eso está mandado a recoger, pero hagamos ejercicios de memoria, jugar un concéntrese, recordar una lista, ¿cierto? Hacer una lista y recordarla, recordar el orden en que están colocados ciertos objetos, bueno, cosas así porque realmente la memoria juega un papel importante aquí. Que el niño, pero muchas veces la mamá dice, es que no retiene, es que no retiene, ese no retiene, es que no tiene esa función de la memoria óptima, ¿ya? Entonces las mamás dicen, es que no retiene nada. Y realmente es que tiene que ejercitar esa memoria. Mire, este cerebro también se puede ejercitar. A medida que el niño crece, el cerebro pues va madurando y permite entonces adquirir poco a poco estas habilidades. Y en esta maduración pues intervienen factores genéticos, eh, también factores sociales y culturales. Esos periodos sensibles en los que hay esa plasticidad cerebral, es importante trabajar allí porque esa plasticidad cerebral es mayor y es allí donde empezamos a tener que hacer esa estimulación y esas funciones que van en la etapa escolar. Esa etapa de los 6 y los 8 años es fundamental y la de las 10 a los 12 años. Entonces son las etapas donde esa plasticidad cerebral está así y la podemos trabajar. Bueno, vamos a ver que la motivación, que es nuestro que es aquí nuestro tercer factor, que es la motivación, ese es el elemento básico a la hora de aprender. Y es que, mire, yo como profesora y en la experiencia que yo he tenido, yo le he dicho a muchos papás lo siguiente, y es que uno puede obligar a todo, pero menos a aprender. Yo pienso que eso no lo podemos hacer nunca. Si no hay motivación, si el niño no quiere, no quiere. Y pues se incluyen algunas variables del entorno y es, por ejemplo, el profesor o la profesora. Fundamental, que haya empatía entre ellos. Los compañeros o compañeras, los temas a tratar en las clases y también pues variables personales. Pues para aprender hay que poder hacerlo.
y eso implica pues desarrollo cognitivo, capacidades, conocimiento, pero además de poder hacerlo, es necesario querer hacerlo. Y ese querer hacerlo pues interviene el estado emocional. Una buena autoestima, la capacidad de reconocerse y de regular esas emociones, esa inteligencia emocional, son necesarias para tener una motivación para aprender. Entonces nos encontramos esa queja que nos dan las mamás, es que él se pone a llorar. Y él llora y se pone a llorar y entonces a mí me da mal genio. Inteligencia emocional, trabajemos la inteligencia emocional y es estar en la total calma cuando él la pierde. ¿Por qué lloras? Cálmate. Si te angustias, no lo vas a hacer bien. Pero cuando el niño pierde la calma y se frustra y nosotros también un montón y empezamos a gritarle, pues realmente ni el niño maneja la inteligencia emocional, ni yo. ¿Cómo los niños manejan esa inteligencia emocional? Ay, papitos, les cuento, trabajándolos mucho, hablándoles mucho, pero también con el ejemplo. Si yo soy una madre, padre de familia, abuelito, tía, acudiente que estoy allí con el niño y yo pierdo los estribos, yo me enojo muchísimo por cualquier situación, me frustro, o sea, el niño que está aprendiendo de mí, pues lo mismo. Entonces, a veces nosotros queremos calma pues donde no la estamos dando y es muy complicado. Entonces, respirar, papás, no solamente los niños, respirar y llenarse de la suma paciencia. Y entonces dice, ahorita que estamos en las clases virtuales, dicen, profe, ¿y usted cómo hace? No, pues la suma paciencia, porque ¿qué más? Suma paciencia, no nos podemos desesperar. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para estimular ese aprendizaje. Y es, habla con tus niños. Hablar con los niños. Importante, el núcleo familiar es importante, ya que potencia esos factores de los que hemos hablado. Adquirir esas habilidades sociales y un lenguaje más fluido. Vamos entonces, leer juntos, miren, padres de familia, leer juntos, tener un hábito familiar como la lectura enriquece mucho el vocabulario. Cualquier cosita, si no tenemos libros en la casa, cualquier cosita que lleguen a casa, un texto, podemos leerlo entre los dos o decirle al niño, hazme el favor, ve, echaron algo debajo de la puerta, un volantico, ¿qué dice ahí? Léemelo, por favor. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa, tener una excusa para la lectura. Ya podemos ir a las bibliotecas y pues tener préstamos de algunos libros. Mirar juntos una película, comentarla. Ahí trabajamos la comprensión, la expresión y una forma diferente y divertida de que el niño está aprendiendo. A veces el niño lee y le preguntan y no sabe nada de la lectura. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo lo podemos motivar? Por medio de las películas, miren, mamitas. También acompañando al niño en esas lecturas de cuentos cortos, divertidos y graciosos. Jugar juntos, juegos de mesa, que son muy recomendables, cada vez más recomendados por los psicopedagogos, por los fonoaudiólogos, por los terapistas ocupacionales, juegos, usted, y lo voy a decir, y es que si nos damos una visita por los consultorios de los especialistas en problemas de aprendizaje en las horas de la tarde, vamos a encontrar que todos los pacientes son niños. ¿Y qué les hacen allá? De pronto miramos para allá, para esos consultorios y que vemos los niños, ay, es que los tienen jugando. Ay, no, dice la mamá, yo no le traigo más a esa terapia porque eso lo ponen a tontear ahí, a jugar. Pero entonces yo les digo, mamita, si usted está haciendo el juego con los niños, usted lo está desarrollando, lo está haciendo como le está orientando el especialista, entonces veo que a veces ocurre, empiezan a llevarlos y las mamás son el niño está feliz y dichoso, pero las mamás son las primeras que se desmotivan, que porque es que allá lo ponen esa arma rompecabezas, que para esa gracia lo ponen, pero póngalo entonces, o sea, empiece pues a participar en eso, en esas terapias. Pregunte qué más puedo hacer en la casa, pero meten al niño ya a la terapia, lo sacan, bueno, hasta luego. Pregunte qué puedo hacer, cómo lo puedo acompañar y no desistir, no se desmotiven, mamitas.
Entonces, estos juegos de mesa, hacer excursiones, paseos por la ciudad, eh, subir montañas, visitar museos y todo lo que enriquezca al niño cognitivamente, social y emocionalmente. Entonces, todo enseñarle a partir del entorno. Entrenar su atención y su concentración. La meditación sirve pues entonces para entrenar esa atención. Otra forma, la que podemos, es a través de ejercicios específicos, ¿no? Como caminar sobre una línea, llevar un libro sobre la cabeza, y esas cosas así nos ayudan mucho a la concentración. Entrenar esa inteligencia emocional y es aprender a reconocer sus emociones y hacer control consciente de ellos, pues es muy importante a la hora de aprender. Como yo les decía, la frustración, el llanto, que se nos vuelva todo un desbarajuste en nuestra casa, eso realmente afecta mucho al niño. También hay que fomentar el desarrollo de la empatía, la tolerancia a la frustración y enriquecer pues su autoestima. Tú eres capaz, tú puedes. A veces caemos en la desesperación, decirle, pero es que no sabe nada, pero es que es más cerrado que una tapia. Y aquí la verdad que no estamos construyendo, sino por el contrario, destruyendo y destruyendo una autoestima que muy complicado luego volver a estructurar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de esas conexiones neuronales? ¿Se acuerdan de esa elasticidad cerebral que tenemos? Bueno, eso se va a quedar ahí grabadito. Y entonces luego esas conexiones se hicieron y eso, vaya qué problema borrarlo. Muy difícil. Y a veces llegamos a la adultez y todavía pues con esos chips allí, esas, esas cositas dándonos vueltas ahí en la cabeza. Otra cosa muy importante y es la práctica de un deporte. eh, Métalo a la escuela de fútbol, métalo al ajedrez. em, y usualmente vemos que hay mamitas que les empiezan ahí, los niños están en un deporte y les empieza a ir mal en el colegio y lo primero que hacen es retirarlo del deporte, del entreno. No, es que profesora, yo lo voy a retirar. Yo lo voy a retirar de las clases de arte, lo voy a retirar de clase de guitarra, yo lo voy a retirar de la escuela de fútbol porque le está yendo muy mal. Entonces, no, esa actividad que le gusta va a ser la motivación para que él desarrolle la otra, ¿listo? Entonces no caigamos en eso de quitarlo, porque él más se va a frustrar, más rabia le va a dar, si le está yendo mal en las matemáticas, pues peor, no va a querer saber nada de matemáticas, y entonces a veces caemos pues en ese error. También entonces el comportamiento eh, que tenemos cuando el comportamiento que empieza a adquirir el niño cuando hace una práctica deportiva o una disciplina deportiva o artística como el baile, la música, pues es muy importante pues que ustedes mamitas lo tengan ahí muy en cuenta. Un ambiente familiar, un niño feliz tendrá un mejor rendimiento escolar. Y es muy importante acompañar y estimular a los hijos durante todo el periodo del aprendizaje escolar. Recordemos que hay factores familiares que afectan mucho a los niños, pero debemos aprender y también enseñarles a los niños a ser resilientes, ¿cierto? A salir fortalecidos de eventos traumáticos como una separación, el divorcio, violencia intrafamiliar, un duelo, ¿cierto? Problemas económicos a nivel familiar. Entonces, hay que enseñarles a los niños a salir fortalecidos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Contando nuestras propias experiencias cuando éramos niños, que también vivimos situaciones parecidas, eh, mirando el lado bueno de las cosas, y para eso pues nos puede ayudar también mucha orientación pues de un especialista. En el caso, no duden también en buscarla. Si necesitamos y si tenemos un ambiente familiar que está en crisis, no dudemos en buscar la ayuda del especialista. Mira, a veces dejamos que pase de todo y en lo último que pensamos en esa ayuda con el especialista que realmente nos puede orientar y realmente podemos hacer pues más amable y aprender a manejar algunas situaciones. Bueno, vamos a ver entonces esas actividades recomendadas. Ya hablábamos de los juegos de equilibrio. Mire, yo tenía una maestra que me decía, de pedagogía Waldorf, que se entrenó en Alemania, y me decía, niños que tienen problemas con las matemáticas necesitan 1 a 2 horas de columpio todos los días. Ya me decía, llévelo al parque, que se columpie, que haga equilibrio. Ella lo recomendaba.
Amarrar una cuerda gruesa, un lazo grueso con nudos y volverlos a desatar, saltar el lazo, jugar la rayuela. Y eso ya ahorita, muy poquito, uno ve a un niño jugando la rayuela o trazando una rayuela en la calle y uno se queda admirado. El ejercicio fortalece los músculos, los huesos, e increíblemente fortalece el cerebro. Enseñarle a hacer cuentas de dinero con estos billetes didácticos para hacer los mandados. Y cuando nosotros le damos ese sentido, ese sentido a las matemáticas con el manejo de los billeticos, con el manejo de fichitas y todo, para él luego ese aprendizaje va a tener significado y entonces lo va a hacer muy fácil, es así rapidísimo. También hay que estar pendiente pues, de las dificultades que puede tener el niño, como una inquietud, una falta de concentración o poca comprensión del lenguaje. Entonces, enseñarle a los niños a clasificar los objetos por el tamaño, la forma, el color, el uso y la posición. Ayúdele a hacer colecciones para que aprenda a comparar, a comprar, a guardar. Entonces, una colección, yo estaba pequeñita y mi mamá, para motivarme, que me iba a veces como malangas de matemáticas, mi mamá me empezó a comprar unos borradores chiquititos que vendían en esa época y yo llegué a tener una colección grande de borradores y ella me decía que cada vez que aprendiera un ejercicio, me quedara bien un ejercicio, ella me iba a comprar un borradorcito. Y entonces yo tuve una colección de borradores divina y yo me acuerdo que eso me ayudó mucho en el tema de aprenderme las tablas, de la división de una o dos cifras que para mí fue difícil. Entonces, esas colecciones, antes, pues en el tiempo pues de mi infancia, no sé ustedes, pero llenábamos unas cartillitas con unos caramelitos, ¿no? Y entonces ahí de los ositos cariñositos, de lo que estaba de moda, ¿no? Y entonces hacíamos, mi mamá nos ayudaba a hacer los álbumes y eso pues nos ayudaba mucho. También el juego de adivinanzas, sacar conclusiones, eh, jugar a pistas, el adivina un personaje, ir en la calle y decirle, mira, vamos a contar cuántos carros rojos pasan, vamos a contar, todas esas cosas pueden servir. El cuento es tener esa disposición, ofrecerle al niño respuestas sencillas a sus preguntas, no dejemos al niño sin una pregunta o ignorarlo. Si el niño tiene un problema, escucharlo. Puede ser más útil que darle una solución. A veces el niño tiene un problema y no le paramos bolas, no le hacemos caso o nos burlamos de él y usted se preocupa por eso. O sea, para él es importante, para él es un problema, una dificultad. Y entonces a veces nos burlamos. Y usted llora por eso, algo más. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo que el niño se sienta realmente eh, no, no apreciado, ¿cierto? Entonces, no tenido en cuenta, entonces disminuido. Entonces, cuando usted tiene un problema grande y alguien se burla de usted, pero, o sea, tampoco es que nos vamos a agrandarlo, sino escucharlo con mucha atención. Y a veces él mismo tiene la respuesta. Y uno le dice, ¿y tú qué piensas hacer? Para que él mismo se dé la respuesta. A veces ellos mismos tienen la respuesta allí en su corazón, dentro de ellos. Entonces, podemos contar ejemplos de si nos pasó a nosotros cuando estábamos pequeños. Eh, También evitemos entonces esas actitudes esas actitudes que cierran la comunicación, como regañarlos, quitarles la importancia. También descubrir esas capacidades que su hijo tiene y desarrollar. Si vemos que el niño pinta lindo, empecemos a potenciar eso. Si vemos que el niño canta o que la niña baila, empecemos a potenciar eso, ¿cierto? Motivémoslo así. A que practique un deporte, dejémoslo tomar decisiones y de esa forma él aprenderá y apreciará su independencia. Y esas decisiones pues tienen que ver con cosas, por ejemplo, bañarse, vestirse, alistar sus útiles, hacer una lista de compras, de pronto elegir el menú. Entonces nos ponemos de acuerdo. El lunes lentejas. Entonces el martes lo que el niño, ¿y el martes qué quieres? ¿Qué podemos hacer de
vamos a construir un menú pues con ellos de almuerzo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos problemas con los niños para comer que no les gusta nada, entonces nos podemos sentar con ellos a hacer un menú. Entonces la mamá pone el lunes, el niño pone el martes, la mamá pone el miércoles, el niño pone el jueves, porque no lo vamos a dejar a él escoger todo el menú, porque si no él escoge pollo frito, papitas y todo el tiempo, y eso no lo va a nutrir. Como mamá sabemos qué es lo que necesita el niño. Entonces, lunes lentejas, arroz, ensaladita, ¿cierto? Tortilla de huevo. Entonces el martes, ¿qué te gusta? Ah, entonces yo quiero salchichas rancheras y yo quiero no sé qué. Entonces les vamos a ir turnando unas cositas con otras y eso los va a ayudar pues a ser independientes, los vamos también a involucrar también en esa preparación de esas cosas pues para que ellos también empiecen a ser un poquito independientes y a tomar allí participación. Eh, También entonces el sentido del humor. Miren, los chistes, el sentido del humor, empezar, porque recuerdo por allá a mi maestra Rebeca Puche decir que el sentido del humor es muestra de la inteligencia del niño. El niño que comprende un chiste y se ríe, el niño que se aprende un chistecito por ahí y para que los demás se rían. Entonces, el sentido del humor, ellos tienen su etapa y a veces pues se queda allí, pero la verdad que el sentido del humor del niño es algo que debemos de motivar. A veces empezamos, ya empezó con la payasada, ay, no, no, entonces realmente eh, empecemos pues a apreciar esas cosas poquitas que el niño de pronto, esas ocurrencias que el niño tiene, entonces es una manera de estimular. Y bueno, vamos a finalizar con un video que nos va a mostrar 6 estrategias para esa motivación escolar. Mire, ahí se me olvidaba, aquí está, tareas del hogar. Póngalo a doblar la ropita. Vamos a recoger la ropa del patio, del tendedero, de la cuerda. Vamos a doblar la ropa. Involúcrelo. Barra usted, que yo trapeo. Hágame el favor, sacúdame la mesa. Aliste los cubiertos, involúcrelo, es importante. Y también después, mire, después de los 14 años y lo que nosotros hagamos con este niño en esta edad que es tan sensible, realmente vamos a formar lo que es un hombre en futuro o ese adolescente en el futuro. Mire, después de los 14 años, y se los digo, si un niño entre los 7 y los 14 años no aprendió que hay que salir de la ducha y lavar el interior, cuando tenga 14, 15, 16, 18 años no lo va a hacer. Usted va a estar peleando todo el tiempo con él. Entonces, esta edad es importantísima desarrollar hábitos, muchos hábitos. Entonces, vamos a ponernos en esa tarea. También actividades artísticas. No dejen de, a veces empezar, ya va a gastar las témperas, ya va, y es que no, y es que mire cómo tiene esos colores. Entonces empezamos ya a frustrar, ¿cierto? Al niño, ¿no? Entonces él hizo un dibujo lindo. ¿Y usted por qué está gastando los colores? ¿Y usted por qué? ¿Y usted quién le dijo que gastara esa cartulina? Las manualidades. Entonces empecemos a desarrollar con ellos cositas, ¿sí? Con el reciclaje, porque a veces no podemos la situación para estar gastando los útiles escolares, entonces por lo menos el reciclaje, en fin, un tutorial de YouTube. Bueno, ahí tenemos el famoso Jenga, es muy bueno, un juego familiar y recomendadísimo. Y pues, como les decía, ese proceso se entorpece cuando nos frustramos, cuando nos da mal genio, cuando gritamos, cuando el niño es incapaz de calmarse. Miren, ¿se acuerdan del niño de las tareas? Que llora haciendo esas tareas, bueno, es incapaz pues de controlar sus emociones y que yo como madre lo que hago es aumentarlas en vez de tratar de calmarlas y tratar de que eso no le genere tanta frustración. Y a veces la soledad, y esa soledad virtual, ¿no? Estamos tan ocupados con el trabajo en casa, estamos tan ocupados con el celular en la mano, que el niño empieza a ver ese aislamiento, y eso es lo que nos está dando pues hoy en día la tecnología. Y, y aquí sí, el video con las 6 estrategias, con las 6 estrategias para estimular
a los niños y para motivar a los niños a estudiar en casa. Bueno, entonces muchas gracias. Espero en otra oportunidad pues estarlas acompañando presencialmente, poderles atender esas inquietudes. El día de hoy pues envío este video y espero que lo disfruten y lo hago pues con todo el amor, con todo el cariño para ustedes, sabiendo que este tiempo ha sido difícil eh, con esta educación virtual, con ese rol que empiezan a desempeñar las mamás allí como maestras también, en ese acompañamiento, en ese aprendizaje y pues mamitas, les deseo entonces éxitos y buena suerte y empezar esa motivación, todas esas estrategias de motivación para sus niños. Muchas gracias y que estén muy bien.